Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de esta sección titulada Verdades Incómodas. Y es que es bastante recurrente escuchar ahorita a una parte de la población de los fans de distintos medios que realmente cuando su producto de pasión como tal llega a una masificación tan grande y a una fama bastante pero bastante considerable, una queja constante en cómo la música, el cine, la televisión o incluso estos contenidos específicos llegan a tener una pérdida de calidad, donde realmente muchos llegan a considerar que esta fama, más que ser algo bueno, realmente muchas veces se convierte casi en una simplificación de lo que para muchos de estos fans que quizás encontraron estos productos mucho antes de convertirse en, digámoslo así, productos mainstreams o de consumo masivo, realmente consideraban que era mejor. Pero esta queja bastante recurrente en lo que llamaríamos en muchas ocasiones fans antiguos u old fans es realmente justificable, y es justamente ese grito desesperado de los fans al momento en el que la misma masificación de un objeto llega a dañar un cantante, una música, una serie, unos cómics o algo por el estilo, o por el contrario simple y sencillamente puede llegar a ser la queja de unos fanáticos que quizás perdieron su exclusividad a la hora de ser fanáticos de cierto producto o como tal medio específico. Eso es lo que vamos a analizar en el video de hoy. Pero como siempre les recuerdo, yo no soy el maestro de la verdad ni nada por el estilo, por lo que ya está la sección de comentarios para que de manera respetuosa, con argumentos y madura, armemos debates sobre el tema de este video. Y es que definitivamente como fan de distintas, digámoslo así, de distintas situaciones, de distintos fandoms, etcétera, como tal, esta queja es bastante recurrente, y quienes me sigan en el canal desde hace algún tiempo sabrán que incluso yo también he llegado a considerarme de este tipo específico de old fans, o como tal, esta tendencia que se siente quizás un poco herida a la hora de que muchos de los productos que uno sigue como tal, que tenían ciertas características, a la hora de masificarse, realmente pierden muchas veces esa originalidad o realmente recurren a estas estrategias que quizás pudieron llegar a traer más audiencia, generar mayores ingresos, pero muchas veces perdiendo, quizás podríamos decirlo así, la misma identidad del producto. Es que podríamos iniciar completamente con que esto es algo que yo creo que muchas personas hemos vivido independientemente del fandom, del área o específica o como tal otros elementos que nos consideremos fanáticos. Y también es importante aclarar que casi el 99, por no decir casi el 100% de todos los productos que nos rodean como tal, sean tangibles o no, siempre tendrán la misión de justamente buscar generar una ganancia. Por eso es que en correspondencia a este pensamiento nos encontramos con que muchas veces ciertas tendencias que quizás por un momento se consideraron un poco underground o incluso un poco más desconocidas, al momento en el que llegan a generar un fandom lo suficientemente fuerte, justamente las mismas empresas o asimismo potencias mundiales alrededor del mundo como tal buscan explotar estos mismos medios. Podría mencionar de manera muy breve cosas como por ejemplo las series BL o incluso el mismo mundo de los superhéroes, que digámoslo así, así como muchos otros, incluso el mismo K-pop y muchas otras tendencias, iniciaron en una primera instancia de una manera muy, digámoslo así, underground o muy, quizás con muy poquitos fanáticos. Era algo que realmente casi no se conocía al respecto, o que quizás en muchas otras culturas o circunstancias eran incluso mal vistas, pero que encontrando asimismo el potencial y ayudados también por el tiempo y por ciertos caminos específicos que muchos de estos elementos tomaron, llegaron a convertirse en productos mainstream lo suficientemente fuertes como para convertirse en industrias casi por sí solas. Un claro ejemplo de esto es lo que mencionaba antes, el mundo de los superhéroes, como lo que inició con el mundo de los cómics, de las historietas y demás, y que por mucho tiempo se consideró algo solamente para nerds y para las personas más frikis, ahora se ha convertido en una de las tendencias más importantes del cine de las últimas décadas, y que definitivamente ya no solo se queda en el mundo del cine, sino asimismo también se traspasa al mundo de la televisión y otro tipo de contenidos, que si bien ya veíamos desde hace algún tiempo, pues justamente desde hace ya bastantes años ya se veía el cine de superhéroes, pero definitivamente nunca bajo la gran importancia y la gran cantidad que se ve ahora. Incluso también podríamos hablar asimismo de las series BL, que en los últimos años han
acaparado o han alcanzado justamente una fama gigantesca, no solamente en el mundo asiático, sino también en el resto del mundo, que muchas veces ha intentado emular justamente esa misma fórmula de mostrar unos romances mucho más tiernos y rosas que quizás los otros contenidos LGBT de Occidente no hacían anteriormente. Pero también es importante mencionar que muchas veces, o la gran mayoría de veces, estas tendencias o estas como tal productos mainstream llegan a ese nivel de convertirse en productos importantes de la mercadotecnia justamente cuando un producto o una misma faceta de esto logra como tal romper desde cierto punto el molde para abrirlo a una perspectiva gigantesca. Realmente se podría decir casi que la apertura de muchos de estos sectores a la vista mundial ya como tal, grandes audiencias, realmente recae casi siempre en una perspectiva, en un producto, en una canción, en un grupo específico, en una película específica o justamente en una idea específica que decide muchas veces salirse quizás de lo que podríamos llamar los cánones o justamente las esencias muchas veces de estos productos para ofrecer algo que a lo mejor para el resto de la población y que para una parte más grande justamente de los espectadores o como tal de los consumidores pueda llegar a llamar muchísimo, pero en serio muchísimo más la atención. Es aquí donde nace el punto principal de esta conversación y justamente de este tema, y es que tal como se esperaría y como se analiza en el mundo de la mercadotecnia y demás, cuando se tiene un producto que funciona, se buscará emularlo de las máximas maneras posibles y asimismo sacarle el jugo lo más posible. Por eso es que muchas veces, o por decir casi la gran mayoría de veces, cuando nos topamos con este tipo de contenidos que llegan a salir a la luz, nos topamos con que muchas veces estas películas, series, canciones, grupos musicales, etcétera, llegan casi a considerarse como copias de esa primera idea que fue la que generó justamente ese boom y que la que logró, digámoslo así, romper los límites que se había creado ese mismo fandom o de ese nicho de mercado quizás tan underground o tan pequeño. Por lo que esa misma emulación lleva la gran mayoría de veces a toparnos con contenidos bastante repetitivos y que después de cierto momento y después de la explotación que cada producto obviamente debe tener, pues justamente nos topamos con una sensación de una fórmula que se llega a utilizar y a reutilizar las veces que sean necesarias, justamente bajo esa misma primicia de la mercadotecnia, que hasta que algo no deje de funcionar, pues justamente no dejar de usarlo, mientras algo siga dando ganancias, pues claramente se va a seguir utilizando. Es aquí donde nace como tal esa inconformidad de muchos fanáticos, de muchos fandoms en general, de estos productos que quizás los conocieron o los conocimos en una etapa donde esa fórmula no era tan evidente y tampoco nos encontrábamos quizás bombardeados con la misma cantidad que a lo mejor ahora en la actualidad sí. Entonces al como tal agregar a la fórmula de este aspecto de la mercadotecnia una fórmula que se utilice y se reutilice de la misma manera y acompañado de esto de una masificación donde realmente ya muchas veces los mismos fans quizás un poco más antiguos nos llegamos a sentir cansados al respecto, claramente se encontrará la queja, pues primeramente obviamente tendríamos el tema de lo que sería el tiempo, pues cuando estos productos eran mucho más underground y demás, había un mayor tiempo de producto a producto que justamente le daba a los fans quizás esa posibilidad de emocionarse más, mientras que obviamente la masificación siempre va a llegar y la distinta competencia siempre llegará a tratar de dar tanto producto como se pueda, pues al final de cuentas así mismo son las tendencias y lo que puede haber pasado de una canción, de un grupo cada cierto tiempo, una película, una serie, un contenido, ya definitivamente la masificación tan fuerte, la competencia y también la estrategia de muchas otras empresas o como tal creadoras de contenido de subirse justamente a este tipo de contenidos es la que lleva a que muchas veces los fans también al utilizar esa fórmula ya gastada, ya vista en otras ocasiones, como tal generen ese sentimiento de inconformidad con lo que una vez fue el producto que tanto les llamó la atención, llevando muchas veces a esos fans quizás un poco más antiguos en estos distintos mundos, que quizás ya conocen lo suficiente de esas fórmulas, de cómo funciona la industria y demás, no se ven llevados
quizás a como tal decantarse un poco más y ya no consumir quizás lo que sucedía en un primer momento, todo lo que hubiera posible, de todo lo que les apasionara, de la música, de las series, de las películas, etcétera, y ahora empezar a realizar filtros buscando quizás contenidos un poco más independientes o como tal menos conocidos, alejados quizás del foco popular, que justamente lleva a ese argumento de que son las series, los contenidos, los cantantes, los grupos, las canciones más populares, pero asimismo las que más replican la fórmula que en un momento llegó a funcionar. De manera personal también considero que mucha de esto también se debe al aspecto de el crecer, justamente al aspecto de madurar, de cambiar de gustos, y asimismo que mientras más contenido veas sobre algo, más aprenderás, y claramente no será lo mismo que como cuando descubriste las series, las películas, los superhéroes, el K-pop o algo en primera instancia, que te viste vislumbrado o vislumbrada justamente por la novedad, a como tal cuando ya llevas varios años en el fandom, cuando has visto cosas distintas, cuando has experimentado muchas situaciones, y asimismo tu mentalidad ha cambiado. Claramente ninguno somos exactamente iguales cuando empezamos en algún fandom, en alguna pasión o algo por el estilo, y eso no lo hace ni mejor ni peor, simple y sencillamente que el conocimiento que adquieres a través de la experiencia obviamente es un conocimiento que pondrás en marcha, y quizás en un comienzo no podías ver cómo se reutilizaban esas fórmulas o cómo había bastante similitud entre los grupos, las películas, las series, los contenidos, etcétera, pero ahora que ya tienes mucho más tiempo, claramente es mucho más fácil de analizar y es mucho más difícil de perder justamente ese pensamiento crítico o analítico. Asimismo, pensando en muchos de estos tipos de mercadotecnia y demás, muchas veces al momento en el que vamos creciendo, justamente dejamos de ser parte de ese público objetivo, de esos contenidos en generales, por los que claramente buscaremos otro tipo de contenido. Considero que lo más importante en este aspecto es lo que siempre he dicho en los videos, tratar de tener una mentalidad crítica, y asimismo lo más importante es, si sigues siendo parte de ese fandom, de esos fans que te apasionan, saber como tal reconocer lo que tenemos que pedir, lo que podemos exigir desde la mercadotecnia, justamente desde la misma esencia de esos productos, y también, ¿por qué no?, buscar darle cierta voz y cabida a esos contenidos que quizás pasan mucho más desapercibidos, pues no encajan en ese producto, en esa ola tan mainstream que es justamente la que lleva a la fama. La cuestión aquí nunca es pelear por qué producto es mejor o cuál, qué shippeo es mejor o cuál, qué serie es mejor, película, canción, grupo musical, grupo de K-pop, etcétera. Al final de cuentas, lo que más importa es disfrutar, respetar las opiniones de los demás y crear espacios seguros y amigables donde podamos ser lo que queramos ser, y más importante aún, donde podamos compartir lo que nos apasiona con muchas otras personas. Pero esta sería mi opinión frente a este tema. Ahí está la sección de comentarios para que de manera respetuosa, madura y con argumentos me dejen su opinión frente a este tema que hablamos aquí en este video. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, comenten, compartan, suscríbanse, y nos veremos en una próxima edición de Verdades Incómodas. Así que adiósito.